Otro de los contrastes de Bruselas, y por lo que también es muy conocido actualmente y políticamente, son las instituciones europeas. Yo lo consideraría como una burbuja dentro de Bruselas. La gente que vive de esto, de ser funcionario, vive en otro ámbito social y económico sobre todo, ¿no? No pagan impuestos, tienen más ayudas sociales y bueno, entre ellos se juntan y entre ellos se quedan. ¡Milena! ¿Qué tal el trabajo? Muy bien, ¿y tú? ¿Bien? Encontré una chica que es abogada en la Comisión Europea y gracias a ella he conocido muchísima gente que se mueve en este ámbito. Pues hemos hecho viajes por el mundo, estamos en Zaragoza, en Daroca, en Valencia. Me los llevé a unas fiestas que había en el pueblo, en Daroca, alucinaron con el toro de fuego, con lo bien que se come, la gastronomía, ¿no? Nuestro clima. Lo que es un clásico del barrio europeo es ir los jueves a una placita que se llama Place du Luxembourg y está justito al lado del Parlamento. Se junta toda la gente después de trabajar, toda la gente que sale de la comisión del Parlamento con sus trajes, su corbata. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se ha ido corriendo la voz y ahora esto se ha convertido en una plaza social, la plaza del pueblo, yo le diría. Lo que ocurre aquí no se cuenta tampoco, ¿eh? Hay algo para todas las edades, ¿no? A los jóvenes, a los más viejos, puedes encontrar amigos, a colegas y es todo bebiendo y preparándose para el fin de semana. Yo he visto de esta plaza salir gente que no tenía trabajo o no tenía piso o no tenía pareja